Hola a todos, soy José Enrique Rivas, estudiante de quinto año de la licenciatura en Ciencias del Lenguaje y la Literatura. Como parte del proyecto Perdóname Poesía, coordinado por el doctor Mauricio Aguilar Siciliano, la temática será el legado de Lipski. Para abordar esa temática tenemos en cuenta la siguiente guía. Tendremos conceptos básicos, biografía del autor, aportes al estudio del español salvadoreño y conclusiones. Uno de los conceptos básicos sería que es lingüística. La lingüística es una ciencia que estudia los signos lingüísticos, es decir, la lengua como tal, las caracterizaciones que tiene, cuál fue su origen, los cambios o evoluciones que ha tenido conforme pasa el tiempo y la estructura de cómo se maneja el lenguaje. Saussure considera que la lingüística es parte de la semiología. ¿Y esto por qué? Porque la lingüística, al estudiar los signos lingüísticos, es decir, un signo en un entorno social, entonces sería parte de la semiología que estudia los signos en todo el seno de la vida social del ser humano. Entonces, por eso es que eso sí lo considera parte de la semiología. Otro concepto básico es que es literatura. La Real Academia Española define la literatura como el arte de la expresión, es decir, la literatura hace uso de la lengua no de forma tradicional o conversacional como comúnmente solemos usarla, sino que trata de transmitir a través de palabras una idea, un sentimiento, un pensamiento, etcétera. Entonces, la lengua entra en este entorno y se transforma. Ahora damos paso a la biografía del autor. John Lipski nació el 18 de junio de 1950, es un lingüista estadounidense especializado en la dialectología y sociolingüística del español y de portugués. Actualmente desempeña como profesor y director del programa de lingüística de la Universidad Estatal de Pensilvania. A este autor le interesa especialmente la dialectología y la variación del idioma español y portugués, tomando en cuenta el fenómeno del bilingüismo, es decir, dos lenguas conviviendo en un mismo entorno social, hablada por su mayoría de habitantes. También se basó en su trabajo de España, Centroamérica, Sudamérica, es decir, el español en todas sus formas. Antes de continuar en esta exposición, quiero que tengan en cuenta la siguiente pregunta. ¿Se pueden hacer estudios lingüísticos a través de la literatura? Descubrámoslo. Veremos los principales aportes del autor hacia el estudio del español de El Salvador o español salvadoreño. En primer lugar, nos da una muestra sobre de qué forma hay que estudiar la literatura para hacerla un estudio lingüístico. En este caso, retoma ejemplos como las obras de Salarrué, Napoleón Ruiz, Roque Dalton, Fernando Silva, etcétera, para denotar que la mejor o la más adecuada literatura para estudiar la lengua es la literatura regional o popular, o también conocida como costumbrista. Esto se debe a que la literatura costumbrista tiende a mostrar la realidad sin ningún filtro, ya que el autor pretende mostrar la realidad a través de una forma pictórica, mostrando la esencia social, mostrando tradiciones, costumbres, manías, etcétera, del pensamiento popular. También otra característica que pone de manifiesto Lipski es que el lenguaje de los protagonistas siempre proviene del habla popular. ¿Esto qué quiere decir? Que en las obras de carácter costumbrista el lenguaje no va a estar regido bajo las normas tradicionales ejercidas a través de la Real Academia Española, sino que el español que se usa es conforme a la realidad del personaje. No tiene ningún tipo de filtros, tampoco el escritor adultera o cambia esta forma de hablar para que la representación de este tipo de literatura sea 100% fiable, de tal manera que sea como ver una pintura y mostrar cada uno de sus detalles a cabalidad. En la representación del habla es necesario que lleve léxico, fonología y morfosintaxis, ya que así permite al investigador
mostrar o relacionar sobre los temas lingüísticos y tener una mejor muestra. Para aplicar lo visto tenemos un fragmento de La Petaca, cuento perteneciente a Cuentos de Barros de Salarrué, y dice de la siguiente forma: ella se jaló de las mangas del tata, no se quería quedar en la casa del Salvador, y es que era la primera vez que salía lejos y que estaba con un extraño. Papá, paíto, lléveme, no me deje. Ahí tate, te digo, voy a venir por vos el lunes. El Salvador la amarró con sus manos huesudas. Andate ligero, te la voy a tener. Bien, aplicando un poco de la lógica de Lipsky, tenemos ciertos aspectos, como el caso de las formas de tratamiento. Por ejemplo, tenemos el voceo con va a venir por vos el lunes. Tenemos cambios morfosintácticos, como en el caso de aitate, que quiere decir ahí estate, va por voy a, que son algunos ejemplos. Es decir, acá tenemos un esbozo o un reflejo parcial de la realidad de la lengua en 1930, y esto es a lo que se refiere Lipsky con la predilección de utilizar la literatura costumbrista como parte del conocimiento de los tratamientos pronominales, cambios morfosintácticos o fonológicos de la lengua a través de la literatura. Entonces, como conclusión, ¿se pueden hacer estudios lingüísticos a través de la literatura? La respuesta es sí. Esto es porque se debe elegir de manera rigurosa el tipo de género de obra a estudiar, porque no se puede estudiar un lenguaje popular o un lenguaje fiable a la realidad si estamos hablando de literatura modernista o futurista, porque ya hay un cambio de pensamiento donde la muestra ya no estaría en su estado puro, sino que estaría contaminada por el filtro del autor. Y para ello es necesario tener en cuenta las formas de tratamiento, los cambios fonológicos, los cambios sintácticos, donde el autor sea nada más un objeto, donde el autor sea nada más la, donde el autor sea nada más el canal para llegar a ese tipo de muestras. En este caso, en mi tema de los tratamientos pronominales en la literatura testimonial, es saber la lengua, es cómo obtener una muestra lingüística a través de la literatura, y para ello es importante este tipo de tema y los aportes que ha hecho Don Lipsky, ya que la literatura testimonial, al ser una narración de sucesos históricos vividos por un personaje que en realidad engloba a las memorias de una persona, de esta forma se obtiene una muestra fiable para estudiar la lengua. ¿Y por qué no elegir la literatura costumbrista? Porque al final lo que se pretende con este estudio es ver la transformación que ha tenido la literatura desde 1932, que es la narración de Miguel Mármol, hasta finales de la Guerra Civil en 1992, y de las formas que ha ido cambiando o evolucionando la lengua. En cambio, si lo hiciera desde la literatura costumbrista, esta sería este sería un estudio estancado, porque la literatura costumbrista tuvo su punto máximo entre 1930 a 1942, es decir, solo son 12 años donde el habla ya ha evolucionado desde 1960 hacia la actualidad, y sería un estudio pausado, detenido en el tiempo, donde no se pudiera ver un cambio morfológico, un cambio sintáctico, un cambio en los usos del tratamiento pronominal,
porque estaríamos hablando de la misma época, misma generación, mismas formas de costumbre, mismo pensamiento, misma realidad, y la lengua no es estática, entonces no se puede definir a la lengua solo por un punto en toda su historia. Por eso se pretende con la literatura testimonial abarcar más tiempo. Espero que les haya servido. Mi nombre es José Enrique Rivas